Es la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica chilena la que solicitó que se realice una audiencia de formalización contra el senador Carlos Bianchi y su cuñada Victoria Retamales. Ambos son acusados por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Vamos a conocer los detalles de este hecho y nos acompaña aquí en CNN Chile el abogado del parlamentario Mauricio Daza. Abogado, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo he señalado cuáles son los cargos por los cuales va a ser formalizado el senador, pero hay un motivo y que guarda relación con el arriendo de un inmueble. ¿Usted nos puede explicar por qué finalmente el senador va a ser formalizado, primero para poner antecedente a la audiencia? Sí, bueno, esta causa nace a partir de una denuncia anónima que es colocada en mayo del año 2013. Disculpe, ¿no fue una denuncia de Marinovich? No, es que después se descubrió al cabo de algunas semanas de que finalmente quien había colocado esta denuncia anónima era Miodrag Marinovich, exdiputado y en ese momento contendor del senador Bianchi a precisamente el escaño en la Cámara Alta por la región de Magallanes. Ahora, esta imputación se funda en lo siguiente. Se sostiene que Carlos Bianchi arrendó a un familiar entre el año 2006 y el año 2009 un inmueble en el cual funcionó una sede parlamentaria de él en la ciudad de Punta Arenas. ¿Qué es lo que se controvierte? Dos cosas. Lo primero, se dice, mire, ¿sabe qué? El senador Bianchi no podía arrendarle a un familiar. Eso es lo primero. Y lo segundo que se dice es que el monto del arriendo sería un monto sobrevalorado según la opinión de los querellantes. Ellos señalan de que el valor de este inmueble debería ser uno y que finalmente se arrendó por otro valor superior. Ese es más o menos el fundamento de la imputación y es por lo cual finalmente el senador Bianchi va a ser formalizado. Ya, por fraude al fisco y negociación incompatible. Efectivamente, este arriendo a la suegra del senador Bianchi ocurrió. Sí, a ver, los hechos en cuanto a su núcleo no están discutidos. Nadie discute de que se arrendó a un familiar. Nadie discute de que el inmueble fue destinado efectivamente a operar como sede parlamentaria. Nadie discute cuál es el monto que se pagó del arriendo. Lo que se discute es si el senador Bianchi podía o no arrendarle a un familiar y si ese monto corresponde o no al del inmueble. Ahora, respecto a esta materia, nosotros consideramos que nada de esto es ilícito. ¿Por qué? Porque el Senado visó previamente este arrendamiento. De hecho, todos los antecedentes de la causa fueron aportados por el Senado a la Fiscalía y estos antecedentes llegaron porque el senador Bianchi se los había entregado al Senado. Por lo tanto, de esa perspectiva, el arriendo fue transparente, además fue un arriendo real. Acá no es que se hizo algo falso, ¿no? Acá no es como una boleta por servicio inexistente, sino acá lo que hubo fue un arriendo que efectivamente todos reconocen que operó. Y el tema del monto, nosotros consideramos de que es un monto adecuado por dos circunstancias. La primera, el valor que se pagó por el arriendo mensual corresponde a una suma inferior al límite máximo establecido por el Senado. Y en segundo lugar, tenemos antecedentes suficientes para sostener de que corresponde al precio de mercado de ese inmueble. Ese es el debate. ¿Existe la prohibición de que funcionarios públicos de establecer negocios u operaciones con cargos a sus parientes como cónyuges, padres, suegros, cuñados? ¿Eso es así? Sí, pero lo que omite los acusadores es de que el Senado se encuentra sometido a una ley especial, que es la Ley Orgánica del Congreso Nacional. La Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que son las comisiones, los comités de régimen interno, por lo menos en esa época, después esto se modificó, los comités de régimen interno los que definen la forma en que se lleva a cabo estos pagos por asignaciones, entre ellas los arrendamientos. Por lo tanto, obviamente hay una norma especial. Abogado, en fácil. Hay una norma especial para los senadores para poder, en este caso, poder tener vínculos de negocios y operaciones con familiares, en este caso la suegra. ¿Régimen interno es el que aprueba esta transacción, este negocio? Antes del año 2010 no existía una regulación específica acerca de las asignaciones parlamentarias. El año 2010, a instancia del senador Bianchi, quien en esa época era el vicepresidente del Senado y por lo tanto administraba las cosas del Senado, como estos temas de asignaciones parlamentarias, se cambia el régimen. Y ahí se crean unos comités de asignaciones parlamentarias que son externos. No son los propios parlamentarios a partir del año 2010 quienes definen esto. Como le hemos dicho últimamente, no son los incumbentes. Exacto, lo que parece razonable. Sin embargo, antes del año 2010, lo que ocurría era que los propios senadores en su comité de régimen interno establecían las normas en las cuales se fundaban las asignaciones parlamentarias y su uso. Desde esta perspectiva, ¿qué es lo que ocurrió durante todo este periodo? Existían dos modalidades. La primera era que cada Cámara, en este caso el Senado, arrendaba directamente la sede, la pagaba y la ponía a disposición del parlamentario. O existía una segunda modalidad, en que cada parlamentario de su propio patrimonio pagaba estos arrendamientos y después
pedía un reembolso, que fue esta la última circunstancia que operó el senador Bianchi. Desde esa perspectiva, lo que nosotros sostenemos es de que existe un régimen propio del Senado que operó en este caso, y además toda la información acerca de este arrendamiento fue conocida por el Senado. Ellos tenían todos los antecedentes. Este arrendamiento fue auditado por el Senado entre el 2006 y el año 2009, sin ningún tipo de objeción, y por lo tanto es absolutamente lícito. Para hacerlo fácil, en la medida que el arriendo sea de verdad, o sea, efectivo, que se destine a una sede parlamentaria y que se pague dentro del límite de gasto, entonces es lícito. ¿A usted le parece entonces, este inmueble se arrendó a su suegra, es un inmueble de 33 metros cuadrados? No es efectivo eso, el inmueble era de 190 metros cuadrados. ¿Y por qué entonces se habla de 33 metros cuadrados? No tengo idea, porque ni siquiera la acusación, más bien, la imputación habla de 33 metros cuadrados. La imputación formulada en el caso del senador Bianchi es de que él arrendaba 100 metros cuadrados de un inmueble de 190 metros cuadrados. Esa es la imputación. Así que ese es un dato que probablemente se filtró de mala forma desde Magallanes, pero eso es lo que está en la carpeta investigativa. Y entonces, corrija usted, ¿el pago del arriendo era de 1.298.000 pesos? No. Es decir, 1.300.000 pesos aproximadamente. Comenzó en marzo del año 2006 en 850.000 pesos y esto se fue reajustando automáticamente por el IPC y terminó en algo así de 1 millón de pesos. ¿Y comenzó por cuánto, me dijo? 850.000 pesos. Ya, ¿y eso para ustedes equivale al valor de mercado de lo que equivale el arriendo de este inmueble? Existe una muestra que tomó el propio Ministerio Público y que establece cuáles eran los valores de arrendamiento en la misma zona. Si uno hace un análisis, la verdad que el margen de utilidad por metro cuadrado de este arrendamiento está por debajo de otros márgenes de utilidad de otros arrendamientos de la misma zona. Por lo tanto, bueno, hay que decir en todo caso una cosa. Esta es una investigación que todavía está en marcha. Sí, claro, recién va a hacer la formalización. Lo que va a ocurrir con la formalización es solamente un acto a partir del cual el Ministerio Público le comunica al senador Bianchi los hechos concretos por los cuales está siendo investigado. De ahí el tribunal puede fijar un plazo para la investigación. Y una vez finalizada la investigación, entonces la Fiscalía tiene que decir si desecha la causa o si avanza en ella acusando. ¿Victoria Retamales también es defendida suya? No. ¿No? ¿Ella no es defendida suya, es la cuñada del senador? No. Vamos a conversar de la estrategia que van a seguir de parte de la defensa, pero le invito a una pausa muy breve. Sí, por supuesto. Muy breve. Al regreso seguimos con esta entrevista. No se vayan. Hecho. Estamos de regreso y seguimos en esta entrevista con el abogado del senador Carlos Bianchi, Mauricio Daza. Estábamos conversando precisamente de la audiencia de formalización que ya ha sido pedida por dos cosas específicas: fraude al fisco, negociación incompatible. Estábamos hablando de el caso específico del senador Carlos Bianchi. Victoria Retamales, su cuñada, también tiene una participación en esto. ¿Cuál es la participación de Victoria Retamales, la cuñada del senador? A ver, lo que ocurre es que este inmueble que se arrienda el año 2006 pertenecía a la suegra del senador y obviamente en algún punto se tuvo que cambiar el contrato de arrendamiento, más bien era un mismo arriendo, se tuvo que hacer una cláusula especificando de que Victoria Retamales iba a ser la continuadora en su calidad de arrendadora de este inmueble por el fallecimiento de la suegra del senador Bianchi. Y esto fue informado además al Senado, de hecho el propio Senado le pidió de que se hiciera un documento en el cual se aclarara esta situación para los efectos de continuar con este arrendamiento. Insisto, todo esto se hizo en forma transparente, visado y conocido por el Senado, auditado por distintas entidades durante el año 2006 y el año 2009 sin ningún reparo. ¿Y cuál es la intención que habría tenido Miodrag Marinovich para presentar esta denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado? Bueno, es bastante evidente. Miodrag Marinovich presenta esto el año 2013. Recordemos que son hechos que se sucedieron entre el año 2006 y el año 2010, ¿no? Y esto 3 años después se coloca y el señor Marinovich además arrendaba el espacio contiguo al que arrendaba el senador Bianchi. O sea, por él lo tanto, conocía... hacían uso de la misma sede distrital. O sea, el inmueble tenía 190 metros cuadrados, una parte la arrendaba el senador Bianchi y la otra parte la arrendaba el entonces diputado Marinovich. Entonces, obviamente, él conocía de todas estas circunstancias, él era funcionario público, tenía obligación dentro de 24 horas de poner en antecedentes a las autoridades competentes de cualquier hecho constitutivo de delito, pero no.
él coloca esta denuncia el 22 de mayo del año 2013, justo antes de que comenzara la fase ya más tierra derecha, ¿no?, de la campaña senatorial, en que él compitió por un cupo en la Cámara Alta con el senador Bianchi. Él perdió finalmente. Bueno, y esta imputación sigue, ahí hay una disputa. Ese es un ámbito político, ¿no?, de esta circunstancia. Obviamente esto tiene un génesis y tiene también consecuencias políticas. Pero más allá de lo político, desde la perspectiva jurídica, nosotros consideramos de que acá no hay un ilícito, los hechos son los que se informaron al Senado, todos los antecedentes que ha recogido el Ministerio Público son a partir de información que entregó el senador Bianchi al Senado, y por lo tanto estamos bastante tranquilos. Esperamos además de que esta formalización también sea una oportunidad para nosotros de realizar un conjunto de actuaciones y diligencias que no podíamos legalmente hacer porque no existía una formalización, y por lo tanto, bueno, estamos bastante confiados y vamos a seguir adelante. Finalmente esto no lo decía el Ministerio Público, lo va a decidir el Pleno de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y, en su caso, el Pleno de la Corte Suprema. Y de esa perspectiva, entonces, estamos en plena investigación. Más allá de si esto es o no constitutivo de delito, que por supuesto en lo que usted trabaja en la defensa, claro, él hace este arriendo a su suegra, y además por una cifra que hay que ver y analizar el mercado, y si es que equivale al término del arriendo en 1.300.000 pesos. Eso es lo que presenta tal vez una situación de no tan saludable a los ojos de cualquier persona que lo vea así, ¿no? Sí, hay que decir una cosa, parece razonable, ¿no?, más allá de este tema de las cifras, porque la verdad es que, insisto, si uno compara el margen de utilidad por metro cuadrado de los arrendamientos en la zona a partir de una muestra recogida por el propio Ministerio Público y la compara con el margen de utilidad por metro cuadrado de esta propiedad, la verdad que esto no está por fuera de los límites, o sea, de hecho está dentro del rango, no supera la máxima utilidad por metro cuadrado de otros inmuebles en la zona. Pero más allá de esa circunstancia, sí, aparece razonable que no sean los propios parlamentarios los que decían acerca de sus asignaciones. Y eso es lo que determinó que el año 2010, a instancia del senador Bianchi, cuando él era el vicepresidente y por lo tanto el administrador en la práctica del Senado, entonces se cambiara esta regla y se dijera, ¿sabe qué? Ya no va más esta situación de los arrendamientos, esto lo define un comité externo. Eso es lo paradójico de la situación. La norma cambió por iniciativa del senador Bianchi, y bueno, y ahora se aplica... Sin embargo, fue él el que decidió arrendar el inmueble a su suegra. No sabemos bien, porque hay que ver los estudios de mercado, si es que el precio correspondía o no al precio de mercado. Sí, pero, bueno, 1.300.000 pesos pareciera mucho, pero... Pero es que hay que verlo como le digo. O sea, lo primero, este fue un inmueble que fue arrendado en una zona céntrica de Punta Arenas. Fue arrendado, además amoblado, listo para ser ocupado, gastos que además incurrió el arrendador. Y además esto se arrendó justamente en el contexto en el cual el senador Bianchi recién había salido electo como el primer senador independiente fuera de pacto. Entonces fue para muchos sorpresivo y necesitaba una sede de inmediato. Ese fue el contexto en que se dio. Insisto, nosotros estamos bastante tranquilos y esperamos que esto avance. Oye, esa no es su sede distrital. No, esta dejó de ser su sede distrital el año 2010, de hecho, a comienzo del año 2010. Por lo tanto, de esa perspectiva, tampoco una situación que esté vigente. El arriendo existió, fue transparentado al Senado, fue visado por el Senado, auditado por el Senado, y se pagó un precio que está dentro del límite máximo establecido por el Senado para esa asignación. Por lo tanto, de esa perspectiva, nosotros vamos a defender la inocencia del senador donde corresponde, que son los tribunales de justicia. Esto no lo va a definir el Ministerio Público. Insisto, finalmente lo va a definir el Pleno de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y el Pleno de la Corte Suprema, en una circunstancia que aún ni siquiera sabemos si se va a dar o no. Claro. ¿Hay fecha y hora para la audiencia de formalización? Nosotros no la conocimos, la verdad que este es un trascendido a partir de una entrevista que dio el fiscal regional. Pero bueno, estamos tranquilos y vamos a ir obviamente a ejecutar lo que corresponda según la estrategia que nosotros diseñemos una vez que conozcamos el contenido de esa solicitud de formalización. Abogado, gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.